políticos de la generación siguiente a la de la transición democrática que tres políticos de diferentes campos ideológicos y políticos y organizativos y políticos que ocupan cargos de responsabilidad. Está con nosotros Ángel Sabroso, concejal del Ayuntamiento de Las Palmas, primer teniente alcalde, responsable de movilidad y medio ambiente. No voy a hablar de su biografía política para, digamos, ganar tiempo para poder debatir. A continuación está el alcalde de Galdar, Teodoro Sosa, también Ángel Sabroso del Partido Popular, Teodoro Sosa de Nueva Canarias, con el Bloque Nacionalista Rural integrado en Nueva Canarias, también con su importante trayectoria política y profesional. Y finalmente Augusto Hidalgo, del consejero del Cabildo de Gran Canaria por el Partido Socialista Obrero, ambos, todos los tres nacidos en la década de los 70. Y ahora yo les voy a pedir que cada uno de ellos haga una pequeña exposición y luego pues empezamos un coloquio entre todos, entre ustedes y nosotros, sobre el pasado, el presente y, si alguno tiene ganas, el futuro. Para empezar a la exposición le pido a don Augusto Hidalgo, por riguroso orden alfabético, que empiece su exposición. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer evidentemente la invitación a esta Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, y especialmente a don Tomás Valdevalle, la invitación que cuando me la hizo, lo primero que he de agradecerle es el hecho de que me dijera que estaba buscando jóvenes políticos. Y le dije, bueno, aceptaba el piropo. Es verdad que los tres somos de los años 70, pero bueno, eso nos coloca en la frontera de los 40, pasados algunos 40 como yo, y lo cual ya uno empieza a agradecer cuando se le coloca ese adjetivo, ¿no? Pero, desde luego, lo segundo, por la oportunidad del momento, aunque es verdad que se estuvo jugando en esta fecha, a lo mejor el hecho de que se esté produciendo este debate después de estas elecciones, pues generar debate posterior, como estábamos comentando en la antesala de este salón. Pero, desde luego, lo oportuno de la invitación, por dos circunstancias que yo creo que son fundamentales. Primero, bueno, somos la generación llamada el Baby Boom. Somos la generación más numerosa del país, somos los que engrosamos la pirámide demográfica, y somos una generación que, aunque nació en la transición, no vivió vitalmente esa transición. Somos hijos de la transición, nuestros padres fueron los que vivieron dicha transición, y al mismo tiempo lo estamos debatiendo. Somos la generación que puede empezar a asumir las responsabilidades de esa dirección generacionalmente, ¿no? de este país, y lo hace en un momento de crisis profunda, ¿no? Algunos debaten sobre si estamos en una segunda transición, después quizás entremos en esta cuestión con más detalle, ¿no? Pero por eso digo la oportunidad de la invitación. Yo, evidentemente, le quería dar dos enfoques a estos primeros 10 minutos. El primero tiene que ser un enfoque de recuerdos escasos. Y el segundo, quizás, que sea lo más interesante, y por lo que hemos venido aquí, que es darle el enfoque que podemos tenerlo. ¿Cuál es la visión personal que tengo sobre el efecto que tuvo esa transición democrática sobre mi generación y sobre lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Que creo que a lo mejor es lo más interesante de lo que podemos discutir o disertar hoy aquí, ¿no? Con lo primero, la visión que tengo basada en recuerdos, trufados de una realidad aprendida, porque de la transición se ha escrito mucho, se ha hablado mucho. Incluso por cuestiones académicas he estudiado mucho de la transición. Es imposible casi disociar lo que uno ha aprendido, lo que uno ha visto por la historia, de lo que vivió, ¿no? Pero lo cierto es que, aunque yo soy el más viejo de los tres, por poco, pero soy el más viejo de los tres, no tengo conciencia memorística de la transición. Eso es una realidad absoluta. No tengo recuerdo en la memoria de la muerte de Franco, no tengo recuerdo de los primeros momentos que caminaron hacia la creación y gestación de la Constitución española, y el único recuerdo real que
vago, pero que sí mantengo en la memoria, curiosamente es el que se constata como, o que muchos consideran el final de esa transición democrática, el elemento final de la transición democrática, que es el del 23F, es el único elemento, quizá por razones personales. Esto me hace retrotraerme a la realidad personal. Mi padre sí tuvo una implicación política importante en la transición, fue un objeto político a nivel local importante en la transición, en la clandestinidad de la transición, y aunque nunca tuvo el afán de mezclar la realidad personal, de hecho la familia vivimos al margen de su actividad política, siempre lo mantuvo con bastante celo, cosa que yo he intentado repetir en mi vida personal, ¿no? Que no se transfiriera, pero es cierto que uno no podía evitar que en un momento crucial y dramático como aquel que fue el 23F tuviera un efecto en la casa de uno, y eso sí lo tengo en un recuerdo, es decir, es vago, pero sí es cierto que el impacto de aquel golpe de Estado fallido tuvo un efecto personal importante. Evidentemente mi padre había sido el candidato a la alcaldía de La Palma de Gran Canaria por el Partido Comunista en el 79, yo recuerdo el no poder ir al colegio, aunque creo que el colegio continuó, porque había clases, no se suspendieron las clases, esto es curioso, pero evidentemente yo de repente dejé de ir a clase, veía solamente películas, el recuerdo de solo ver películas en la televisión, que empezaron a suspenderse al día siguiente por la imagen que se empezó a transmitir, pero que fue al día siguiente del intento de golpe de Estado, y el nerviosismo que se diluyó cuando aquella intervención a altas horas de el rey, y eso sí lo recuerdo con nitidez, aunque en aquel momento no tuviera especial trascendencia o contexto para mí, pero aquel elemento de distensión en lo personal, estamos hablando que después tuve conocimiento de que se le estuvo buscando un piso franco a mi padre, y mi padre se negó porque a donde iba con 3 niños y la familia, pero claro, la distensión del comunicado del rey fue determinante, no solo determinante, fue un punto de inflexión incluso para la corona, ¿no? Para poderse conformar como una garantía y estar respaldada además por la sociedad, incluso para aquella parte de la sociedad que la había estado viendo como una posible elemento de transición, incluso de poca duración, y que le consolidó a Juan Carlos I como rey hasta ahora, ¿no? Y que le dio un peso de especial importancia. Aquí tuvo una trascendencia importante, pero como digo, esto es la vaga imagen que tiene uno de la transición. Después ya digo, trufada, como decía al principio, de la historia, de lo que ha estudiado, y como todos me imagino, de los documentales de Victoria Prego, ¿no? Supongo que somos el elemento fundamental de la coreografía personal, ¿no? Pero con respecto a lo segundo, que creo que es lo interesante, para ir terminando, pero yo creo que lo importante, es la percepción que podamos tener al respecto y qué posibles lecturas podemos tener mi generación de la transición. Es verdad que tenemos la percepción, el primer hecho fundamental y que se repite de forma permanente es el concepto de la reconciliación nacional. Esto es un elemento que constantemente se nos repite por parte de la generación anterior y que además nos da una visión casi idílica de la transición. Uno al estudiar la transición después se da cuenta que no fue tan idílico, fue un momento de tensión importante, donde hubo muertes, donde hubo atentados por la izquierda, por la derecha, donde las tensiones, los extremos intentaron romper hasta el último minuto esa posibilidad de que camináramos hacia una consolidación de un Estado democrático, y que concluyó además, si es verdad que pudiéramos colocar como fecha final ese 23F o las elecciones del año 82, o incluso la dimisión de un gobierno y un posible golpe de Estado, ¿no? Esto, ya digo, que nos ha llegado a nuestra generación con una perspectiva bastante idílica, de proceso ideal, donde es verdad, los grandes próceres políticos, de posiciones ideológicas totalmente confrontadas, que vienen representando tanto al régimen como a la clandestinidad, eran capaces de ponerse de acuerdo con un elemento fundamental que era llegar a la democracia, y eso es constatable. Lo que pasa es que, desde la perspectiva, y ya en este momento actual que estamos viviendo, somos una generación que, agradeciendo esa realidad, somos conscientes de que no fuimos partícipes de ella, ¿no? Y este es el otro elemento que quería destacar. Es decir, se configuraron unas reglas del juego democráticas fundamentales para garantizar el mayor periodo de libertades y democracia de este país, sin lugar a dudas, eso nadie lo puede poner en duda, renunciando por parte de responsables políticos que habían tenido un protagonismo en la dictadura, tanto en la clandestinidad como en el gobierno, y después, que además, después cuando llegó la democracia, provocó su desaparición política. Suárez fue un ejemplo, Carrillo fue otro. Si los protagonistas de esas sesiones generaron después que no tuvieron un protagonismo en la democracia posterior que hubieran querido, ¿no? Porque
porque el peso fue el de otros, y sin embargo sí se constituyeron unas reglas de juego democráticas que han tenido perfecta validez hasta ahora, pero que mi generación no creó. Obvio decir que no votamos, no tenemos edad para haber votado esa constitución, no votamos. Yo la primera vez que voté fue en el año 91, en unas elecciones municipales. No participamos en ese proceso desde el punto de vista democrático, lo hemos recibido como herencia, una herencia muy valiosa de la que debemos aprender, pero desde luego de la que no hemos sido partícipes, ¿no? Y digo esto porque la consecuencia de esto ha sido un sistema de partidos que se ha dirigido, y esto a lo mejor va a estar en el debate posterior, en ese llamado bipartidismo, ¿no? Que soy parte, sí, bipartidismo sociológico, porque la verdad es que se creó un sistema que no estaba abocado al bipartidismo, estaba abocado al pluripartidismo, muy proporcional, pero que sociológicamente condujo a un bipartidismo. El sistema español es muy proporcional, permite que haya mucha variedad de posiciones ideológicas en el arco parlamentario, pero sociológicamente los españoles, no sé si con un afán de europeizarnos, fuimos hacia concentrarnos en los ámbitos del centro izquierda, centro derecha, en dos grandes fuerzas políticas. No fue una imposición del sistema electoral, a veces se dice eso, pero es verdad. Es decir, a nivel del Estado, es verdad que fue una decisión sociológica, que como que llegó, se puede ir. Y esto no creo que tenga que ser especialmente problemático, dependiendo de cuál sea el efecto final, ¿no? Pero, ya con esto sí voy terminando, desde mi punto de vista, ese sistema, que yo creo que fue fundamental, porque lo que hizo es consolidar un sistema de partidos que no existía, donde solo existía un partido en la clandestinidad, que era el PC, que tuviera estructura real. Ni el sistema, los que venían del franquismo tenían un partido, tuvieron que crear uno ad hoc, ni los que venían de la lucha democrática tuvieron que reconstruirlo. Incluso el Partido Socialista se tuvo que reconstruir de la nada, porque eran unos señores que estaban en la clandestinidad, y unos señores de dentro lo intentaron reconstruir. Pero crearon un sistema que consolidaba a los partidos políticos como garantía del sistema democrático. Eso nos ha valido durante 30 años, casi 40 años. Yo creo que ha sido muy positivo. El problema es que en este momento, y este es el elemento quizá de discusión que me gustaría introducir a mí, creo que estamos en un impasse producto de una crisis económica que rompe las costuras de todo sistema que se precie. Eso es real, y aunque tenga un carácter económico, pone en discusión todo, y esto es también real. Sí es cierto que desde mi punto de vista debemos dar un paso más. No sé si llamarlo segunda transición, me parece a lo mejor un poco osado y un poco ambicioso de llamarlo desde el punto de vista de equipararlo a lo que fue la transición democrática, pero sí es cierto que hay que cambiar el sistema de partidos de tal forma que los ciudadanos se vean representados por la estructura política. Y eso inevitablemente pasa porque aquellos que tenemos el poder político, los partidos grandes que tienen la capacidad en este momento del poder político, que la están perdiendo, por cierto, por la desafección política, garanticemos que los ciudadanos sean capaces de permear a los partidos. Y esto sea por ley, además, que el nuevo sistema legal que tengamos obliga a los partidos a que los ciudadanos puedan elegir incluso a sus candidatos a las elecciones, que sean capaces, como ocurre en las democracias americanas, en democracias incluso más jóvenes que la española, en estados con menos cultura democrática que el español, donde la gente empieza a verse identificada con sus representantes políticos, porque eso se está perdiendo, y yo creo que eso es demoledor. Y las elecciones europeas pasadas pueden haber sido un toque de atención en ese sentido. Ya no es un problema del bipartidismo, ¿no? Eso es lo de menos, sino de pérdida de confianza en los que le representan. La democracia, y termino, es para mí un proceso. La transición fue un proceso de discusión que terminó, o consiguió un sistema feliz desde el punto de vista del resultado, con traumas, pero terminó un resultado feliz. Lo que habría que conseguir es que en esta crisis de valores, de económica, de desafección que estamos viendo en este momento, seamos capaces, y es una responsabilidad de los que están en el poder político, de hacernos también un poco la harakiri, como hicieron las cortes franquistas, y seamos capaces de establecer un sistema en el que los ciudadanos puedan decidir sobre cómo funcionan, y tiene que ser de forma democrática, los partidos políticos, que se han convertido en el único instrumento de acceso al poder, quitando las asociaciones de electores. En este momento el acceso al poder, que es un instrumento fundamental para la democracia, que los ciudadanos puedan acceder al poder, tienen como único vehículo los partidos políticos. Si los partidos políticos no se democratizan al extremo de que los ciudadanos puedan, aunque no sea militando, participar en ellos, no habremos dado un paso decisivo. Yo creo que esa va a ser seguramente, esa, como decía, que fue un poco pomposa, esa segunda transición. Pero bueno, veremos. Muchas gracias. A continuación, Ángel Sabroso. Muchas gracias, director. Buenas noches a todos.
Por supuesto también comienzo obligado para agradecer la invitación que se nos ha cursado y que en mi caso personal se me ha cursado para mantener este rato con ustedes, encantado de poder hacerlo, y para tratar y abordar el tema tan apasionante que se nos invita hoy a debatir y a charlar entre nosotros, porque sin duda, más que una mera exposición de impresiones personales o de nuestra experiencia vital en aquellos años, que se reduce a muy poco, en mi caso personal todavía menos de lo que Augusto ha podido contar, porque todavía soy un pelín más joven que él, pero y sobre todo cómo vemos las cosas y hacia dónde creemos que deben caminar, sobre todo en comparación con esa época casi mágica, ¿no?, que se consiguió, donde se consiguieron tantos resultados, ¿no? Lo ha comentado Augusto nos ha definido como hijos de la transición, ¿no? Yo nací casi a finales del año 77, el 22 de diciembre del 77, al menos de un año de que tuviésemos la Constitución pues plenamente aprobada. Imagínense, yo ni siquiera me acuerdo del 23F, ni siquiera tengo ese recuerdo. La primera experiencia personal que tuve con la transición o con algo vinculado a la transición fue la primera vez que vi a Adolfo Suárez en Las Palmas de Gran Canaria en un meeting en el Estadio Insular, en la Grada Curva, ya con ese proyecto político posterior que creó el Centro Democrático y Social, finales de los 80, principios de los 90, cuando José Vicente León Fernández era candidato a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria por el CDS, y bueno, pues también, desde luego no con el protagonismo del padre de Augusto, por vinculaciones familiares, porque mi padre pues estaba de alguna manera colaborando con aquel proyecto de centro, y yo de crío me llevaba a la sede electoral de entonces, y estaban en la candidatura aquella con gente que todavía sigo viendo y que recuerdo, como Eusebio Bautista, bueno, y algunos otros. Y esa fue la primera experiencia personal con algo que tuviese que ver con la transición, y cómo aquella, ya de niño, aquel primer contacto con Adolfo Suárez y bueno, el carisma que transmitía, y bueno, y sin duda impregnado de lo que mis padres me habían enseñado en casa de la figura de Adolfo Suárez. Le tengo que reconocer que a lo largo del coloquio posterior se va a notar que no soy en absoluto nada imparcial cuando emitamos opiniones, en mi caso concreto, sobre Adolfo Suárez, su figura y un poco lo que representó en la etapa de la transición. Así que desde el punto de vista personal, más allá de, por supuesto, las lecturas, los estudios, etcétera, sobre esa etapa, muy poco que aportar, salvo la conciencia y la certeza absoluta de que el sistema de libertades, de derechos que estamos disfrutando ahora, es fruto de que mucha gente dio de sí, mucha gente hizo concesiones, y de que vivimos una etapa, y yo prefiero quedarme, cuando leo sobre la transición, con esos textos que son textos positivos, que son textos que transmiten orgullo de ese periodo que vivió España y que hizo que pasásemos de un régimen absolutamente deplorable hacia una transición democrática, hacia la democracia, y que ha sido tan estudiado, tan avalado, tan aplaudido en el exterior, muchas veces más incluso, como suele pasar, que en nuestro propio país, ¿no? Para venir hasta este encuentro también estuve navegando un poco por la web de la Fundación La Transición. Me pareció sorprendente descubrir cómo ese proceso que vivió España sigue traspasando las fronteras y sigue utilizándose como ejemplo a seguir en algunos países donde están teniendo problemas similares, aunque se pueden en algún caso asemejar a los problemas que tuvo España en el momento de la finalización del régimen, ¿no? La última actividad que la Fundación de la Transición ha realizado pues, ha sido el impartir cursos, conferencias en Egipto, ¿no? Desde luego, países convulsos desde el punto de vista político, como está siendo toda esa área del mundo, y que se siga utilizando el ejemplo de España, creo que es algo que a nosotros nos debe llenar de orgullo, ¿no? Desde luego a mí lo hace. Y sí que me planteo la conversación con ustedes y con mis compañeros de mesa, más en un análisis de dónde estamos y hacia dónde caminamos, ¿no? Yo, la experiencia que he tenido la suerte de vivir con responsabilidad pública, siempre he tratado de desempeñarla desde el punto de vista más normal, más llano, más natural, desde el punto de vista ciudadano, ¿no?
Y cuando me pongo a leer algunos de los textos de aquella etapa en la que se estaba redactando nuestra Constitución, en la que se estaba pasando de la clandestinidad hacia lo público, cuando la España de los exiliados volvía a ser la España de todos, y uno se pone a leer aquellos debates, aquellas intervenciones en el Congreso de los Diputados que de vez en cuando me pongo a repasar, constituyen una auténtica guía ética para cualquiera que tenga algún tipo de responsabilidad pública en estos momentos. Y soy muy crítico con cómo está la situación actualmente, sobre todo de los que tienen algún tipo de responsabilidad política. Creo que la altura de miras, creo que el nivel, creo que el caché, creo que la vocación que se transmitía en esa época ha descendido a niveles preocupantes en la etapa actual. Y es algo que me preocupa, tanto en cuanto sé que mi etapa en la vida pública, en la vida política, es una etapa coyuntural, es una etapa temporal, y que por supuesto que se va a acabar, y que además no tengo ningún tipo de aspiración a que dure toda la vida, pero sí que me preocupa de forma permanente el que durante el tiempo que esté ejerciendo algún tipo de responsabilidad, poder estar a la altura, cuanto menos un poco, de lo que en aquella época se vivió, ¿no? ¿Hacia dónde estamos caminando? Bueno, evidentemente no existe la perfección, no creo que nadie pueda tachar, ni siquiera los que lo vemos con ese punto de vista romántico de ya sin haberlo vivido en primera persona, pero siendo conscientes de que gran parte de lo que disfrutamos ahora es por aquella etapa que se vivió. No creo que nadie pueda tachar, definir la etapa de la transición como una etapa perfecta y que todo lo que se hizo bien, en absoluto, convencido de que no. Sí que se lograron muchas cosas, ¿no? Pero hay algunos debates, y quizás son de las cosas más jugosas para el debate posterior, hay algunas cuestiones que quedaron mal cerradas o quedaron abiertas, y me apetece mucho escuchar opiniones sobre los nacionalismos, sobre el debate territorial, y realmente si la transición fue capaz de cerrar esas cuestiones de forma más o menos satisfactoria, o simplemente fue una solución de urgencia para poder sacar la Constitución que tenemos, ¿no? Creo que la deriva, en mi opinión, territorial que en algunos casos en España se está viviendo, bueno, pues en algún momento tendremos que ser capaces entre todos de ponerle coto, ¿no? Y sometido a las presiones como estaban nuestros padres constituyentes, estoy convencido de que la solución aportada, pues quizás no era la mejor, pero había que cerrar ese debate de alguna de las maneras, ¿no? Como pueden ver, poco puedo aportar de aquella etapa, pero sí puedo aportar mi visión de lo que es la actual y lo que es la futura, ¿no? El desencanto recientemente manifestado, pero que no debe llamar a sorpresa alguna, ¿no? En las elecciones del pasado domingo se veía venir que esto iba a pasar. La verdad que si hay alguien que se sorprenda con los resultados electorales del pasado domingo, Augusto lo ha apuntado un poco, pues es que vivía en otro mundo. O sea, el desencanto generalizado que hay hacia la estructura de las formaciones políticas, de ese bipartidismo, y no tanto y de todo lo que surge a raíz de ese bipartidismo, ¿no? Porque hasta las formaciones políticas que van surgiendo, pues de esas formaciones, o no de esas formaciones, sino simplemente con las mismas pautas de actuación, pues al final incurren en los mismos errores, ¿no? Y bueno, y al final tenemos lo que tenemos fenómenos como el que de forma quizás sí que sorprendente, porque un partido político que es capaz de crearse apenas hace 4 meses, pues tiene los resultados que tiene, pues, sin duda es una muestra clara del descontento en el que se vive. Que vamos hacia una segunda transición, recogiendo un poco el guante de una de las primeras preguntas que lanzaba Augusto. No creo que tanto, ¿no? Pero sí que es evidente que muchas cosas tienen que cambiar. Que no está ni siquiera pasando la peor crisis de la historia de la democracia, crisis económica, crisis social, crisis de valores, ni siquiera se haya sido capaz de llegar, ni antes ni ahora, a grandes acuerdos. Eso, desde luego, es un mazo demoledor para la sociedad en la que vivimos. Y me pongo en el papel de aquellas personas que vivieron en primera línea la transición, de una u otra manera, y cómo les tuvo que llenar de orgullo que se llegasen a acuerdos como los que se llegaron, y que esos acuerdos ni tan siquiera en una milésima parte hayan sido capaces de reproducirse cuando estamos viviendo una etapa tan dura desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Reitero, ni antes ni ahora. Bueno, seguro que habrá muchos más elementos para el debate, y ahí me fajaré más porque espero discutir mucho con mis compañeros y con ustedes, ¿eh? Muchas gracias. Teodoro Sosa.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer pues, a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria la invitación en representación pues, de Nueva Canarias. A mí se me escucha más en el norte, pocas veces en Las Palmas de Gran Canaria, pero bueno, yo agradezco y a don Tomás Valdevalle pues, esta invitación personal. Hablar de algo que uno no conoce en primera persona es difícil, o incluso osado. Y mis primeras palabras, cuando uno habla de la transición, debería ser de reconocimiento a aquellas personas que perdieron la vida, que fueron represaliados, que fueron exiliados y que lucharon porque hoy estemos tres jóvenes de diferentes ideologías sentados en una misma mesa. Eso es lo bonito, es lo interesante y es lo que deberíamos reflexionar profundamente cuando, vuelvo a decir, tantas personas quedaron por el camino. La transición desde una óptica de alguien progresista y nacionalista, pues evidentemente seguro que en algunas cosas van a diferir de lo que mis compañeros de mesa han hablado. Yo no mitifico la transición, no mitifico la Constitución. Sería un error no darnos cuenta que la sociedad española, la sociedad canaria, ha cambiado en 35 años. No son los mismos conceptos ni las mismas intenciones los de los padres de la Constitución que lo que vive hoy la sociedad a día de hoy. Y después seguro que hablaremos muy largo y tendido con respecto a las últimas elecciones, las de este domingo, que están recién salidas del horno. Yo creo, y soy tajante, que efectivamente, antes decían algunos contertulios que la transición, debería haber a lo mejor una segunda transición. Es que creo que la primera todavía no se ha terminado, o se terminó y se cerró en falso en algunos conceptos. Hoy tenemos otras crisis. En aquel momento se hablaba de derechas e izquierdas y se pacta no revolver, ese pacto, vamos a decir así, de reconciliación nacional, pero la sociedad hoy va por otro camino. Se pactan los pactos de la Moncloa, rebajas salariales a cambio de otros incentivos, se empieza a hablar de los derechos laborales, de las reformas, de los convenios colectivos, pero hoy eso ha cambiado. Hoy se cambian las leyes de un día para otro a golpe de reales decretos leyes y se cambian los derechos adquiridos durante 30 y 40 años. Pero es que también hablaban del pacto territorial, pero es que hoy, a día de hoy, después de 35 años, ese pacto territorial está en la cuerda floja. O no darse cuenta que en Cataluña los partidos del eje nacionalista independentista sacan más del 60% de los votos, o en el País Vasco el eje del PNV y Bildu, que arrasan las elecciones. Por eso digo que no darnos cuenta que en cierta forma hay retos de la transición que o bien no se cerraron o se cerraron en falso, y que después de 35 años la sociedad ha caminado por otro rumbo, pues sería equivocarnos. Lo habla un alcalde que a diario atiendo ciudadanos en mi despacho y que no te hablan de la transición, te hablan de sus problemas de crisis económica, de crisis social, de crisis territorial, de crisis política. Es que esos son los problemas de los ciudadanos. Es decir, a mí no me sorprende que el pasado domingo 19 millones de españoles no hayan ido a votar. Esa es la realidad. Y tampoco me sorprende que de la noche a la mañana formaciones que son el reflejo de la gente harta en la calle, que no cree ya en los partidos políticos tradicionales, pues saquen los resultados que han sacado. Y vuelvo a decir, hay una serie de crisis que se están viviendo. La gente, tú le hablas de la Constitución, que sigan creyendo en la Constitución del 78, cuando los dos grandes partidos estatales la han cambiado de un plumazo, cambiando el artículo 135, donde hoy las entidades financieras cobran antes que cualquier otro servicio público, nómina pública, mantenimiento de esos servicios básicos en un ayuntamiento, en un cabildo, en un gobierno autonómico. Por lo tanto, explicarle a los ciudadanos que saben que la Constitución le da unos derechos a una vivienda digna, a un trabajo, a servicios sociales no caritativos,
a tener reconocido una ley de dependencia, que fallezcan y que no tengan ni siquiera un mes cobrado, a tener tantos y tantos derechos que la Constitución se los reconoce, pero que a la hora de la verdad no se les está en la efectividad del día a día reconociendo por las administraciones. Por eso digo que creo que a día de hoy seguimos teniendo una transición necesaria que la está pidiendo y reivindicando la sociedad que está ahí afuera. El no darnos cuenta quizás a lo mejor sería doblemente erróneo. Hoy, desde la óptica actual, los que estamos en las administraciones, los que estamos al frente de cualquier administración pública o de cualquier partido político, tenemos que reflexionar. Tenemos que reflexionar no mitificando la transición, que yo reconozco el trabajo de los padres de la Constitución, de los grandes líderes. Hoy se ha hablado de Adolfo Suárez, de Carrillo, de Fraga, de Felipe González, pero miren, ya esos señores no están. Hoy la sociedad ha cambiado, vuelvo a decir, va por otro derrotero. Tenemos que valorar lo que nos han dejado en positivo, sí, pero tenemos que avanzar y, en cierta forma, enmendar los errores pasados. Hoy escuchaba, y con esto termino, a un profesor de economía que hablaba que hoy definir a la sociedad entre derecha e izquierda es un error. Que hoy debemos hablar de la gente que está delante y la gente que está detrás. Y si reflexionamos un poco, a mí me hizo pensar, es que hoy a lo mejor lo que se pusieron de acuerdo para que la derecha y la izquierda en este país se unificaran, caminaran conjuntamente, hoy estamos hablando de gente que lo pasa tremendamente mal y la gente que vive tremendamente bien, los de delante y los de detrás. Si algo nos sirve, pues esta conversación de hoy es para analizar esas personas que están hoy en el vagón de cola del tren de la sociedad. Gracias. Muy bien. Bueno, yo hago una pregunta y si quieren aplaudir, adelante. A partir de ahora ya no volvemos a aplaudir sino hasta el final, porque si no, perdemos tiempo. Venga, una pregunta. Es decir, una reflexión. Si sirve de pregunta, bueno, para empezar, la estructura política democrática de la transición se hace en los años 70, pasados muchos años. La sociedad española, la economía, la cultura, un montón de aspectos de la vida de este país ha cambiado desde entonces a ahora. ¿La estructura política actual sirve para esta sociedad o no? Para los tres, que empiece el que quiera. Yo ya antes comenté que para mí ese es el elemento determinante. Lo que pasa es que otra cosa es que la gente, la sociedad esté reclamando estrictamente esto, ¿no? Yo creo que la gente está reclamando que hay un cambio en las estructuras políticas y de acceso al poder. No se sienten representados en lo que llaman la clase política, eso es algo indiscutible. Y las elecciones pasadas pueden ser, yo escucho incluso dentro de mi partido diciendo, bueno, esto es una anécdota, se lo escuchaba también hoy al jefe de imagen del Partido Popular, ¿tienes jefe de imagen? Sí, el jefe de campaña del Partido Popular, y lo oigo en mi partido, es decir, esto es una elección europea, esto cuando lleguen unas locales esto va a variar, la gente va a votar los grandes partidos y demás, y una cierta complacencia, y bueno, tranquilo, esto ha sido una gripe primaveral, ¿no? Y yo creo que no, que hay un problema sistémico, y un problema sistémico porque, vuelvo y repito, se creó un sistema para reforzar unos partidos que no existían, excepto uno prácticamente, que no existían. Esto era necesario porque la sociedad necesitaba unas estructuras partidarias donde la gente se pudiera representar y donde las posiciones ideológicas fueron más importantes. La sociedad, en mi impresión, reclama en este momento, primero, saber quiénes son sus representantes. Quieren conocerlos, quieren más cercanía. Esto nos equipararía a un sistema más anglosajón, donde las instituciones son más pequeñas y demás, ¿no? Eso tiene sus perversiones porque pierde proporcionalidad, pero es verdad que la gente quiere saber quiénes los representan. La gente es consciente de que cuando vota una lista, a lo mejor conoce al cabeza de lista, pero es verdad que la meritocracia no es precisamente el elemento fundamental para acceder a un cargo público. La cercanía al jefe de fila te garantiza el que seas a veces concejal, diputado, y nadie sabe ni quién eres, ni quién has sido durante todo tu proceso electoral. Eso la gente no lo perdona ya. La gente no entiende por qué, aunque sea un sistema muy proporcional, y esto hay que decirlo. Por eso yo digo que tenemos que ir a un sistema de casi de harakiri,
Y para eso tiene que haber un acuerdo entre las dos grandes fuerzas políticas seguramente, o entre muchas, porque a lo mejor nos obligan a que sea, las circunstancias nos obligan a que sea variopinto el sistema, el arco parlamentario, la garantía de que se pueda decidir quiénes son los electos, los que van a ser elegidos, como ocurre en otros países con los sistemas de primarias, para acceder al poder. Aquellos que no pertenecen a los partidos, porque la sociedad ya no milita en partidos políticos. La acción de militancia, los partidos tienen una estructura del siglo XIX, de partidos de masas y demás, eso ya no existe. La gente no milita en los partidos, y hay una estructura, una relación con los partidos totalmente distinta. Pueda decidir, eso sí, aunque no se dedica a la actividad política, quién es el candidato del partido al que tengo más afinidad. Y eso debería ser lo normal, porque pasa en otros países. Por eso yo creo que sí hay un problema del sistema. El sistema ha, no digo colapsado, pero sí se ha agotado. Y vuelvo y repito, no es el sistema que nosotros aprobamos. Mi generación ha funcionado muy bien, pero yo creo que se ha agotado. Y yo creo que hay que meterle un revolcón. Y creo que hay que meterle un revolcón en ese sentido para que sea más democrático. Y esto tiene que ser un imperativo incluso legal. O sea, que los partidos políticos no tienen que ser democráticos porque lo decidan sus militantes, sino porque sea por imperativo legal. Y eso en este país, en otros países pasa, en este país no. Y las carencias se están empezando a ver, en mi perspectiva. Yo lo que quizás sí difiero con Augusto es en que el sistema se montó para unos partidos que no existieron, que no tenían fortaleza, ¿no? Yo creo que no sé, ha habido experiencias a lo largo de esta joven democracia de 30 años, 30 y pico años, donde han sido capaces de surgir partidos nuevos y donde ha habido fenómenos como, bueno, vuelvo otra vez, ¿no? Como los nacionalismos que han ido asumiendo cada vez más protagonismo, etcétera, y bueno, incluso como estructura de viejos partidos se ha tenido que redifundir, fundar refundaciones nuevas, etcétera, y bueno, que la vida interna de los partidos, la estructura política desde el punto de vista de los partidos sí que ha ido evolucionando. La pregunta que nos lanza el director también la enlazo con, bueno, la estructura política de entonces, ¿vale ahora? ¿No? La estructura política de nuestro sistema de administración pública y nuestras administraciones públicas, ¿vale ahora? O sea, eso sí que ha estado prácticamente intocable, ¿no? Sí que se mantiene exactamente igual. Y no sé cuántos años, yo desde que tengo uso de razón y desde que me gusta la política, estoy escuchando que el Senado no sirve para nada. Lo llevo escuchando y nadie aborda ningún tipo de reforma, ni siquiera cuando tenemos casi 6 millones de parados y cuando, como nos comentaba el alcalde, bueno, tenemos los que están delante, los que están detrás y con las necesidades que se están viviendo. Y ahí sí que no existe ningún tipo de modificación, ningún tipo de reforma, ni ningún tipo de cambio estructural en nuestro sistema de administración pública, en nuestro sistema político, ¿no? Y ahí me parece que es otro de los grandes déficits, ¿no? Obligar por ley a la vida interna de los partidos, los mecanismos internos de los partidos, la gente no participa. Bueno, hay democracias que podemos tomar como ejemplo, ¿no? Tú mismo lo apuntabas, Augusto, ¿no? Decías en Estados Unidos, ¿no? La democracia americana. El continente americano. Sí, el continente americano en general. Bueno, los sistemas de primarias en Estados Unidos son... Bueno, es que al final viven en elecciones permanentes. O sea, están continuamente en elecciones, pero elecciones mediante elección de delegados internos y tal, de gente que participa en. O sea, al final la opción de participar es una opción libre, ¿no? Por poner un ejemplo, que está muy de moda. ¿Primero Congreso o primero elegimos al candidato? ¿No? Ahora que está ese debate dentro de un partido político muy concreto, ¿no? Dice, bueno, pues no sé si primero es el Congreso o primero es las primarias para elegir al candidato. Bueno, que vote todo el mundo, que voten los militantes, no, que voten también los que pasaban por ahí, que voten los que tienen cierta inclinación hacia ese partido concreto. No sé, me parece difícil. Yo creo que aquel que quiere participar tiene opciones de participar, con las perversiones y con las dificultades que tiene el sistema. Y no te quito ni una coma en que las candidaturas en todas las formaciones políticas que yo conozco, y conozco alguna más que la mía, desde luego el mérito o capacidad no son las fórmulas habituales para elegir quienes forman parte de ella. Bueno, estructura política se tiene que mantener, yo diría también a renglón seguido estructura administrativa se tiene que mantener. Hombre, hay partidos políticos donde tenemos más que asumido que la elección no se hace a dedo. Y no tenemos que dar ejemplos, ¿sí? Pero cada uno milita donde quiere realmente también militar. Y yo sé que hay pues, estilos en determinadas siglas políticas que ponen y quitan candidatos de la noche a la mañana y deciden, pues seguro que en un petit comité, quiénes son los representantes en cada momento, en cada administración, en cada institución. Estoy de acuerdo con que a lo mejor habría que repensarse si el Senado sirve de algo,
yo también entraría en otro debate aquí en Canarias, si las estructuras políticas se permiten o hay un cierto miedo a que los partidos minoritarios lleguen, por ejemplo, con la reforma electoral canaria a el Parlamento canario. Es decir, hay parece que un miedo para que esos partidos, que después nos llenamos la boca todos diciendo que los minoritarios también tengan acceso a ser representados y puedan ser elegidos por los ciudadanos, y a renglón seguido defendemos tope de 30% y 6% para que no puedan llegar y acceder esos partidos políticos a tener representación parlamentaria. Y a renglón seguido digo, y estructura administrativa, a mí me preocupa mucho cómo la deriva que se está teniendo, o que está teniendo en este país, la centralidad, el centralismo, el que un ministerio hoy en día tenga las llaves de los ayuntamientos y de las administraciones locales, me parece perjudicial y va contra la libertad de las administraciones públicas. Y eso sí que va en estos momentos por un camino que a mí no me gusta absolutamente nada. Que tengamos prácticamente, pues a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, prácticamente los ayuntamientos, los cabildos, los gobiernos autonómicos, ningún tipo de gestión, porque todo está centralizado y controlado desde el ministerio. Por lo tanto, no me gusta para nada la deriva que se está llevando a través de la estructura administrativa. Y con respecto a la estructura política, vuelvo a decir, quizás a lo mejor hay formaciones que esto sí que les puede afectar. Las formaciones en las que yo milito, pues hay una democracia interna donde se elige las candidaturas, se eligen los candidatos y no se imponen a dedo. Seguro que hay preguntas. A ver, Gonzalo. Creo que una cosa que sería de urgencia es que las listas fueran abiertas. No sé si alguien se opone a ese cambio. En realidad hay una lista abierta, curiosamente la del Senado. Es una lista abierta. Y demuestra, y es curioso porque cuando te vas en la carrera, estudiando los sistemas políticos, por eso tuve que estudiar todos los sistemas electorales, en ciencias políticas. Y claro, veías el resultado. Hay muchos países que tienen listas abiertas. En Europa existen países con listas abiertas, listas mixtas, listas donde puedes borrar y cambiar los órdenes en la candidatura. El resultado del 100% de los países que tienen listas abiertas es que cuando se recuentan las listas, el final es el orden y la composición que ha puesto el partido, porque se reordenan desde el punto de vista estadístico. Yo creo que es más importante, y yo creo que, y esto es osado, porque yo siempre, cuando era una teoría mucho más radical y más de los partidos tienen que ser los entes ideológicos, las personas somos, no decimos más colectivistas, cuando era la izquierda radical y demás, pero la realidad es que la política la hacen las personas y la gente quiere ver a las personas. Por eso, desde mi punto de vista, es más eficiente, si lo que se pretende es mirar a la gente, ir a un sistema más anglosajón, de circunscripciones más pequeñas. Entonces, en Inglaterra, incluso la disciplina de grupo no existe, no porque sea implantada, impuesto, sino porque el que se presenta en elecciones depende de su circunscripción, así elegido su circunscripción unipersonal. Esto tiene una parte de injusticia: el que consiga el 50+1 de los votos se lleva el escaño, y el que haya conseguido el 49% de los votos no sale elegido, y una parte de la población está infrarrepresentada. Esto lo corrige el sistema alemán, pero oye, la gente sabe quién es su candidato. En el Parlamento, cuando hay un problema territorial, no hay un partido territorial que lo defiende, pero el candidato de su territorio, de su distrito, se lo defiende. Y como hay un problema contra su distrito, votan contra de los Tories, aunque sea Tory, y votan contra los laboristas, aunque sea laboristas. Lo hacen hasta en el Parlamento Europeo, aunque hay un sistema de grupos, y son indisciplinados. Rompen la disciplina de grupos de los grupos socialistas, del grupo popular y del grupo liberal constantemente, porque ellos siguen su dinámica anglosajona. A lo mejor eso tiene su perversión, pero es verdad que ha ligado a los candidatos al terreno y los ha ligado a las personas, a sus representados, ¿no? A lo mejor hay que caminar ese. Y yo no digo que ese sea el perfecto, yo creo que incluso no es el perfecto, tiene que ser modificado, pero a lo mejor hay que caminar hacia eso. Más que las listas abiertas, al final el resultado, poquito. Desgraciadamente los aparatos de los partidos lo sobrepasan todo. Creo que sea el sistema que sea, y evidentemente el nuestro actual creo que tiene que ser mejorado, lo que debemos garantizar en cualquiera de los casos, el sistema debe garantizar en cualquier caso, es que se puede gobernar. Porque un sistema en el que finalmente, sea el de listas abiertas, sea el de circunscripciones más pequeñas, como comenta Augusto, un sistema en el que al final
se necesiten multitud de alianzas y para cada decisión de gobierno, sobre todo en los ámbitos donde hemos tenido la suerte de coincidir tanto Augusto como el alcalde o como yo, ¿no? En el ámbito más cercano, el ámbito local, el ámbito del municipio, en el ámbito de la isla, es absolutamente ingobernable, ¿no? Las Palmas de Gran Canaria mismo, ¿no? Las Palmas de Gran Canaria como ciudad ha dado claros ejemplos de lo que fueron etapas de unos pactos que la ciudad sufrió mucho. La forma de aquellos pactos, ¿no? Sí, que nuestro sistema es mejorable, sin duda alguna. Ahora, la crítica que hacía antes el alcalde, que yo no comparto con respecto a la centralidad, yo creo que no podemos perder de vista el momento que estamos viviendo y la tremenda crisis que estamos atravesando y la necesidad de tomar decisiones muy drásticas con respecto a la crisis que estamos atravesando. Yo soy crítico con muchas de las decisiones que se han tomado, pero no precisamente con la del inicio de la reforma de la administración y empezando por la administración local. Lo que soy crítico es que se hayan quedado por ahora solo la administración local o que se haya empezado por la administración local. Soy crítico con eso, ¿cierto? Pero no con que se tomen decisiones para tratar de someter a un mayor control a la administración. No con que se tomen decisiones con tratar de simplificar la administración. No con que se tomen decisiones con tratar de realmente aquello que se ha convertido en un eslogan político por parte de todos durante tantos años y que no se termina de conseguir, de una competencia, una función, una sola administración. Hemos alcanzado absurdos realmente graves con muchas de las cuestiones, ¿no? O sea, lo que vemos cada una de las ferias de turismo, que es el ejemplo que todos ponemos, ¿no? Cuando vamos en Fitur y vemos al ministro de Turismo, al presidente de la comunidad autónoma respectiva, al consejero de Turismo de la comunidad autónoma respectiva, al consejero del Cabildo, el diputado de la Diputación Provincial, el concejal, todos los concejales, 21 concejales de turismo de la isla de Gran Canaria, ese tipo de cuestiones. Sí soy crítico con que se haya empezado por los ayuntamientos de la forma en que se ha empezado y por ahora parado solo ahí, ¿no? En definitiva, nuestro sistema creo que es ampliamente mejorable, por supuesto, y las listas abiertas, me parece que tarde o temprano, y creo que empezarán por el ámbito local, llegará. Desde el punto de vista de Administración Central del Estado, la pregunta que yo lanzaría es: estamos viendo algunos separatismos, incluso radicales, desde el punto de vista del debate territorial. ¿Deberíamos ir a una doble vuelta, tipo formato Francia, para elegir un gobierno y que haya estabilidad en un gobierno? Alonso. Bien, con respecto a listas abiertas o no, es decir, yo creo, antes alguno lo apuntaba, la disciplina final de voto impera por encima el hecho de que al final los partidos pacten internamente las listas y que al final esa papeleta se va a repartir ya marcada de antemano, al final no va a conseguir los efectos que a lo mejor, pues con buen criterio, muchos ciudadanos dicen: bueno, me gustaría saber a quién elijo y cómo lo elijo y por qué lo elijo. Hay cosas para mí más injustas en el sistema electoral que una lista abierta. Antes yo apuntaba y vuelvo de nuevo a repetirlo: el hecho de los topes electorales es una injusticia total. No se puede permitir que un ayuntamiento entre con un 5% de voto y que en Canarias sea un 30%, un 6%. Eso sí que me parece que deja personas que de verdad pueden ser representantes elegidos democráticamente por la ciudadanía, y creo que el efecto sí que es más perverso, porque ahí sí que no pueden permitir ni siquiera la entrada en el Parlamento. Hombre, no me sorprende que el amigo Sabroso esté en contra de lo que yo antes dije, ¿no? Evidentemente, es decir, el centralismo, pues hay quienes lo defienden ideológicamente y hay quienes no lo defendemos ideológicamente y no nos tienen por qué asustar. Yo soy un firme defensor de todo lo contrario. ¿Quién es el que mejor presta un servicio? El que lo conoce y está directamente ligado. ¿O es que alguien conoce aquí que un servicio público como ahora se lleva con esta reforma de la administración local, pase los servicios sociales a una disciplina de un cabildo o incluso de un gobierno autonómico? Es que eso es un disparate en toda regla. Los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes le van a quitar las competencias. Eso está bien hecho. Mire, lo haya hecho quien lo haya hecho, como sigue la política, me parece un auténtico disparate. Quienes conocemos la realidad ciudadana del día a día son los ayuntamientos. En segundo lugar, aquí en Canarias, los cabildos, y en tercer lugar, el gobierno autonómico. Podemos entrar en el debate de quién tiene la competencia, quién la tiene que pagar. Clarificar
el ámbito competencial en Canarias, en los ayuntamientos, sin duda. Yo estaría encantado de abrir ese debate. Pero lo que no me parece lógico es que volvamos de nuevo a un retroceso de lo que se ha conseguido en más de 30 años de cercanía de los servicios sociales públicos, y hablo de todo, en todo ámbito, en la educación, en la sanidad, etcétera, etcétera, una cercanía hacia el ciudadano y volver de nuevo a retrocederlo. Cuando en el debate profundo sí tendríamos que sacar aquí que los culpables en gran parte del déficit público no son los ayuntamientos, no son los cabildos, son los ministerios y las grandes comunidades autónomas, que no quiero nombrar bajo qué siglas políticas están. Gracias. ¿Alguna otra cuestión? No respondo. Bueno, se ha enlazado en la exposición que han hecho los componentes de la mesa, se ha ido enlazando el título original de la mesa redonda, ¿no?, que era el tema de la transición, con la realidad actual de última hora, que son las elecciones que han habido hace unos días, el domingo pasado, ¿no? Y creo que el punto en que se pueden enlazar, y está subyacente en las observaciones que se han realizado, es el tema de la ilusión del sentido de participación. Más allá del sistema electoral, los que vivimos la transición, siendo jóvenes, teníamos un sentimiento de pertenencia al proceso. Aunque no se ocuparan puestos de relevancia ni se estuviera en ninguna lista, simplemente con el derecho de voto, quizás por la ilusión de hacerlo, se tenía una gran pertenencia, una gran vinculación con lo que se estaba realizando. También es cierto que se veía a personas notables en los puestos de responsabilidad hacia los cuales uno tenía un respeto. Y el respeto es importante en quienes ocupan puestos de autoridad, puestos de responsabilidad. Por otro lado, también existía en ese momento una administración pública bastante profesionalizada, donde había una gran diferencia en lo que era el límite de la actuación política de la actuación profesional. Y por último, pues en aquella época no se percibía lo que se ha percibido últimamente, que es una corrupción, que no se ha tocado en la mesa, hasta el punto que se ha llegado a exponer, aunque luego se ha matizado por parte de un fiscal, que este sistema esta corrupción no era en temas puntuales, sino que ya era sistémica. Entonces yo, haciendo estas observaciones, le preguntaría a los integrantes de la mesa de qué opinan, sobre todo de las últimas observaciones que he realizado, un poco el tema de la calidad o del nivel de las personas que nos representan ha sido apuntado por algunos de los intervinientes, pero del resto quizás no he escuchado mucho. Si pudieran abundar sobre eso, lo agradecería. Me pienso yo, pero El orden alfabético. Los dos elementos, es decir, yo coincido, esto es muy subjetivo, evidentemente, lo que voy a decir, pero se ha dicho en muchos foros y yo lo comparto. En la política el liderazgo es importante, sobre todo para dirigir procesos. De hecho, desde mi punto de vista, los dos compañeros han sacado el asunto territorial, que es clave, está en plena actualidad, y yo creo que uno de los grandes problemas derivados de la realidad que se está viviendo en este momento en Cataluña es producto de falta de liderazgo político. Y esto lo lanzo más allá de Europa. Es decir, y ya ni siquiera desde el punto de la izquierda, podría decir un Felipe González, pero un Helmut Kohl, en su momento un Mitterrand. Es decir, no existe un liderazgo. Europa carece de grandes líderes que sean capaces de tirar de sus posiciones ideológicas y de generar ilusión en la ciudadanía. Y eso es determinante. Yo apuesto porque los procesos son importantes, por eso he defendido mucho lo que estaba comentando antes, pero es verdad que al final, no sé si ha sido una circunstancia sociológica, pero a diferencia de en otras latitudes, Europa, de ser una potencia económica importante, no pinta en el escenario mundial porque sus propios estados, incluso la propia Merkel, ni siquiera es un Helmut Kohl, es decir, aquí es es un producto de Helmut Kohl, por cierto, que lo traiciona, por cierto, en el ámbito de la política interna, pero es un producto de segunda fila desde mi punto de vista, que no es capaz de liderar, no tiene una visión de Europa, sino una visión interna del Estado, se vuelve a la realidad de los Estados, ¿no? Yo creo que eso es un producto de no tener altura de miras de los líderes a nivel europeo, y eso se traslada a todos los niveles, desgraciadamente. El tema corrupción.
tema de corrupción es evidente que además nos está colocando en un escenario incluso internacional tremendo. Estamos bajando los escalafones de limpieza política en los rankings incluso de forma espectacular. Pero sí bien es cierto que yo creo que no es que haya... Es verdad que el boom de la construcción, el ladrillo, fomentó que un sector de la política importante se viera tentado por una realidad económica, eso es nítido, sobre todo en la costa del Mediterráneo, en las islas, Canarias y Baleares, eso es determinante, pero parece ser, da la sensación de que esto lo ha trufado todo, ¿no? Y me da la sensación de que eso es real. La única diferencia es que a veces el poder luchar contra la corrupción significa que tenga visibilidad. Y el tener visibilidad da la sensación de que hay más corrupción. Entonces, desde que existen fiscales anticorrupción en los territorios, que cuando no existían, empezaron a aflorar casos de corrupción por todos lados. Y yo digo, y menos mal, porque es probable que antes existieran y no se detectaban. A mí lo que realmente me preocupa es que no haya sentencia. Y eso es lo que la ciudadanía no está permitida, está indignada por esta situación. Es decir, porque, fantástico, se genera el ejemplo del cazar al corrupto. Y esto, en un momento determinado, termina generando a la sociedad reacciones hacia el corrupto. Pero si la corrupción aflora porque se detecta, y esto puede ser mala imagen, pero bueno porque se detecta, pero si no hay sentencia, si salen libres, incluso si hay indultos, que es la versión más absoluta ya del que puede tener una condena, esto es inaceptable para la ciudadanía. Y eso sí que es demoledor. Y eso en este momento está siendo demoledor para el sistema. Y claro, y eso, vuelvo y repito, el problema es que seamos capaces, desde las grandes estructuras políticas, los que tenemos el poder, ya digo, de hacernos el araquí también, de que aquellos que nos sustentan como partido, los grandes partidos nos sustentamos en las estructuras territoriales, de muchos señores que están han estado mirados por la corrupción. Al mismo tiempo seamos capaces de impedirlo con normas que acaben con los huesos en la cárcel. Y también una cosa, yo soy de los que defiendo la implementación del sistema que ocurre también en el sistema americano, estoy copiando mucho el sistema anglosajón, pero el sistema latino también, que es la revocación de cargos públicos. En Estados Unidos existe, a nivel presidente está el sistema del impeachment, pero en Latinoamérica es normal, países con menos tradición democrática, que si se ocurre una serie de requisitos y la ciudadanía consigue una serie de apoyos, de votos, sin haber elecciones, pueden revocar un cargo público si lo estiman conveniente. Eso pasa en casi toda Latinoamérica. En España no, en España un tío elegido en unas elecciones y hasta los 4 años ya veremos. Y eso ya a mí me parece tremendo. No es la solución de la corrupción, pero bueno, pero sí oxigena a la democracia. Empiezo por esto último de la corrupción también y suscribiendo, comparto las palabras de las reflexiones de Augusto, ¿no? Pero creo que se ha dejado de mencionar otra cuestión importante que sabemos todos que es una verdad a voces pero que no decimos, ¿no? Y de los grandes deberes pendientes está el abordar la financiación de los partidos políticos. No solamente está la parte de la corrupción personal, de las manzanas podridas que hay en todas las cestas, sino creo que también aquí hay que abordar en algún momento, vamos a realmente a poner una solución a cómo con luz, taquígrafos, con transparencia se financian los partidos políticos. Y eso no se ha hecho todavía, y es otra de las partes importantes de la corrupción que sigue ahí latente y que al final pues vemos los resultados, ¿no? Sí, es verdad, hay más fiscales, salen más, se pelea más, se lucha más contra la corrupción y por tanto salen más a la luz pública y eso da la sensación de que parezca que hay más corrupción. Yo sinceramente creo que realmente la hay, o sea que llevamos unos años y que el ladrillo ha hecho daño, etcétera, y que realmente sí que se ha incrementado, y que evidentemente una de las soluciones puede ser la que apunta, ¿no? Dice, oye, porque un cargo público hasta que la justicia falla es cargo público durante el tiempo que ha sido elegido y no se busca un método, un mecanismo para que deje su responsabilidad, ¿no? En relación al liderazgo, al problema territorial, pues es cierto, ¿no? El liderazgo no solamente es política, el liderazgo es una característica esencial para generar ilusión, para que haya pasión, para que haya vitalidad, para que haya impulso, para que la maquinaria funcione. Hay que hacer falta liderazgo, por supuesto que sí. Pero creo que antes también lo comentaba en mi primera intervención, también la cuestión territorial, bueno, definirlo como se define en las tertulias, cuestión territorial, pues es una cosa ahí que no realmente es un problema que tenemos, un problema gordo. Bueno, pues quizás está en los momentos en los que está porque hay unos grandes consensos que se han ido rompiendo.
Y cuando antes echaban falta la capacidad de llegar a acuerdos, los grandes partidos, los que representan a la mayor parte de la sociedad, y ni siquiera han sido capaces de ponerse de acuerdo en cuestiones esenciales con la gran crisis que estamos atravesando, otra de las partes fundamentales de ruptura de esos consensos es precisamente la cuestión territorial. Política exterior, terrorismo y cuestión territorial siempre han sido ejes claros de acuerdo entre los grandes partidos, y cuando eso se ha debilitado por alguna de las dos patas, pues al final se han ido recogiendo lo que se ha ido sembrando, ¿no? Quiero reavivar debates, pero sí que es cierto, yo soy igual que Teo, ¿no? Soy un firme defensor del municipalismo, por supuesto que sí. Pero tenemos que dejar de engañarnos, y los ayuntamientos llevan muchísimos años asumiendo competencias que no estaban financiadas, y nuestro sistema de reparto de competencias entre la administración pública nos hacemos trampas al solitario. Por ejemplo, servicios sociales que tú comentabas, ¿no? Servicios sociales, al final, la maraña competencial que existe en servicios sociales, para lo único que sirve es para atender peor al ciudadano y para echarnos los trastos unos a otros encima. Por supuesto que quien conoce mejor la realidad del ciudadano es aquel que está más cerca, pero llega un momento en que hace falta ordenar la maraña administrativa en la que estamos viviendo, la maraña competencial en la que estamos viviendo. Soy crítico con que se haya parado el proceso solo con los ayuntamientos, y en eso sí que lo soy, pero desde luego creo que si hay alguna cosa buena, poquitas, alguna cosa buena que ha traído la crisis, es precisamente que se hayan empezado a adoptar decisiones pendientes, de debates que estaban pendientes y que ahora se ha tenido el valor de afrontar. Bueno, rápidamente. Liderazgo, nivel de los representantes, yo diría incluso nivel también del trabajador público. ¿Da la talla? ¿No da la talla? Sería un debate también para analizar, porque yo no hablo solo de grandes líderes a nivel nacional o a nivel europeo, sino del liderazgo a nivel municipal, a nivel de cabildos, a nivel de diputaciones, a nivel de gobiernos autonómicos. Yo sé que esto va a ser duro lo que voy a decir, pero es que hay gente que también ha entrado en política simplemente por subsistir. Se presentan en cualquier lista política y es así, y los conocemos tristemente, y lo de sus políticos. Sí. El liderazgo, pues yo creo que debe haber unos mínimos, y los ciudadanos deben de votar incluso con esos mínimos. No digo, es decir, evidentemente cualquiera tiene la capacidad de ser elegido, de presentarse libremente y de que sus ciudadanos le voten libremente, pero yo creo que hay una falta de liderazgo no solo en el ámbito estatal, sino más cercano aquí a la tierra, pues yo creo que hay falta de liderazgo. No quiero nombrar a nadie en concreto, pero la situación de Canarias, pues precisamente estamos a la punta delante de casi todo lo malo, como dice el compañero Román Rodríguez, y casi a la cola de todo lo bueno. Pues hombre, en cierta forma tendrá que ser porque los líderes políticos, en este caso, que tenemos como representantes, en el caso concreto de Canarias, pues quizás a lo mejor no dan la talla. Con respecto a la corrupción, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora Ángel hablaba de la financiación de los partidos, es que ese es un problema que habría también que abrir, ese melón habría que algún día abrirlo y decir, ¿acaso han quitado cómo se financian los partidos políticos? ¿Cómo? En determinados momentos donde todo era válido, donde estábamos en la cultura del ladrillo, pues hombre, ahora se habla mucho de los sobres, pues mire, pues a lo mejor habría que mirar hace 10, 15, 20, 30 años y cómo se financiaban, evidentemente. Pero sí que digo, no todos somos iguales, no todos estamos en el mismo saco. Nosotros tenemos compañeros que por una licencia de obra han dimitido. Y hay gente en esta isla de Gran Canaria, administraciones completas imputadas, y no he visto ninguna dimisión. Quizás a lo mejor hay que reflexionar que todo el mundo no es igual en política. Y eso también es un debate que cuando quiera lo hablamos. Todo el mundo no es igual. Aquí hay casos que llevan 17 años abiertos en el juzgado. Hay, vuelvo a decir, corporaciones enteras imputadas. Hay casos muy gordos que afectan a personas en ejercicio en estos momentos, y no he visto que nadie dé un pasito al frente para decir: pongo mi puesto a disposición del ciudadano, no de su partido político, del ciudadano, y me voy. Por último, la maraña administrativa, como decía ahora Ángel, para no volver mucho a repetir lo pasado. Miren, si estoy de acuerdo,
cada administración una competencia, una financiación, una ficha financiera. Pero todo, el primero los ministerios, el primero el que está mandando los decretos ley, que está en Madrid, y no precisamente en los sillones de las alcaldías, de los ayuntamientos que yo conozco. Una reflexión, quizás no hay dimisión, no se conjuga el verbo dimitir, porque curiosamente, esta es la gran paradoja, no se les pasa factura desde el punto de vista político, y esto es curioso. Es decir, muchos lugares trufados, totalmente invadidos por la corrupción, se presentan a las elecciones y vuelven a ganar. En Alemania, 3 ministros han llegado a dimitir porque les descubrieron que no se habían copiado en su tesis doctoral. Porque son conscientes de que como se presentan elecciones con ese ministro, pierden votos en su Länder o pierden votos en su circunscripción. En España, esto es injusto decirlo así, pero la realidad constatada con los datos es que en sitios donde ha habido corrupción masiva, aquellas fuerzas políticas que han estado dominadas por esas fuerzas presentan a los mismos candidatos y ganan. Entonces, claro, ¿por qué voy a dimitir? Entonces, si el ejemplo se voy a dimitir, esto es tremendo, ¿no? Porque yo creo que lo de los 4 años a veces es demasiado largo para reflexionar. Yo bajo un poco más, y ya no solamente la obligación moral de dimitir cuando uno se ve inmerso en un caso de esto, ¿no? Sino incluso lo que es tergiversar, lo que es mentir, lo que es manipular. En líneas generales nuestra sociedad lo tolera muchísimo. Lo tolera muchísimo, ¿no? Aquí no se castiga desde el punto de vista ni mediático, porque muchas veces los propios medios de comunicación no lo castigan cuando es algo comprobable. Oiga, mira, es que lo que está diciendo esta persona no es un juicio de valor, no es algo interpretable, no es tal, sino es que simplemente no se corresponde con la realidad. Eso en otras democracias se castiga muchísimo. Cuando se detecta que un político está mintiendo, lo fulmina, la sociedad lo fulmina, ¿no? Y aquí es el pan nuestro de cada día, hasta el punto de que se ha convertido en una pauta política común de todos en función de la posición que estemos ocupando en cada momento. Sabemos que esto no es así, pero bueno, se exagera un poco porque interesa, ¿no? Y hay muy poco rigor y después hay muy poco análisis, muy poca capacidad de análisis por parte de quienes tienen que estar sometiendo a control público, a la opinión pública, a las administraciones, a los administradores, a los políticos en general. Existe muy poco. Bueno, estoy entrando en otro debate, no estoy entrando quizás en el debate de la calidad de los medios de comunicación, estoy entrando pero sí que es cierto que se castiga poco alguna forma de hacer política. Adelante. Me van a permitir, enhorabuena por el debate, porque como estos deberían de haber más y con más frecuencia. Los tres, me van a permitir, han hablado de una transición que yo la viví muy de cerca desde Madrid. Además soy compañero de mi padre y siempre coincidíamos en Madrid cuando lo... Pero Europa no salió nada más que de la Segunda Guerra Mundial, del Plan Marshall y de una evolución política, económica, que trascendió la guerra política. A nivel mundial se unió toda Europa para salir adelante de una conflagración mundial. España estuvimos, y la verdad es que no viviendo, sino deseando. Yo tengo 67 años, no soy ningún anciano. Bueno, tengo ancianos, con mis respetos. Pero que en el contexto histórico que me tocó vivir, lo viví muy de cerca y en el escenario directo de Madrid. Cuando murió Franco, la noche que murió Franco, yo venía precisamente de un pueblo de Las Palmas, Madrid. Yo trabajaba en Iberia. Y a mí, yo venía de un uniforme por la calle. Se me cuadraron 2 señores, venían con una maleta, digo, si yo no soy militar ni tengo ni... No, asumir que salíamos de una dictadura para luego entrar, como bien ha dicho don Manuel Boal, entrar en un proceso de entendimiento de qué es la democracia, en qué consiste la libertad y en qué consiste el respeto. Eso fue muy complejo, y estoy hablando de Madrid. Yo tenía por fortuna de volar y hacer una comparación desde todo lo que se llamó después comunidades, cuando no eso era prohibitivo. Y tenemos que dar gracias a que estamos sentados aquí, a que esa transición fue ejemplar y muy dolorosa. Porque yo vivía muy cerca de un sitio donde un día oímos una bomba y 9 muertos, guardias civiles con civiles. Asumir eso, que en Europa no existió, nada más que con el IRA, es decir, bueno, si esto, yo lo veía, además en los periódicos, no me estoy inventando nada que no se haya analizado, pero
teniendo en cuenta que había un desarrollo y una comprensión de la democracia, todavía a estas alturas, y si no las consecuencias del domingo, digamos, el español todavía hay un núcleo de población muy grande, por cultura, porque no se les ha todavía educado en lo que es la democracia, en la libertad, que tiene unos derechos y unas obligaciones. No se lea todavía. El otro día, delante de mí se cae una señora, porque había, que lo he con mi madre, oye, por favor, arreglar una, que está mal. Mire, Cristiano, yo no quiero problemas. Señora, si no son problemas, si es que yo le tengo que llamar al 112, si no, mañana va a tener que estar con la cadera rota. Señora, que llamo a una policía. Esos detalles, como desde las alcaldías, estoy para que a policías incluso les he dicho, yo, eso vaya usted, que me diga a mí un policía eso. Mire, lo que ha dicho él, en Estados Unidos yo digo eso, o en Inglaterra, que he vivido en Alemania, al siguiente día ese señor está, hasta el año 70 que vivía en esos países, estaba con una penalización. Porque no se puede, que usted es ciudadano, cuando usted se quita el uniforme es ciudadano. Y esa señora puede ser su madre y su padre. Yo le dije eso y ¿sabe lo que me contestó? Oiga, con mi familia no se meta. Digo, vamos a ver si lo tuve que dejar, por imposible. Entonces, ese concepto, ese detalle, que no es para tenerlo en cuenta, es lo que a la hora de votar ha desmotivado a la opinión pública. Corrupción. En Estados Unidos, el impeachment, y todos saben, en un elector, en las primarias, como no en una de sus circunscripciones no demuestre de dónde han sacado la justificación de un presupuesto de 2 millones de dólares, no hace falta. 1.000 dólares a la calle, dimite. Eso es así. En su día sonaba dictadura eso. Es que eso, a mí me lo llevaron encima. Es que eso es una dictadura. Digo, ¿cómo que una dictadura? Si es dinero suyo, es dinero público. Aquí se están haciendo obras en toda yo vivo en una ciudad que hay 9 horas paradas. 9 horas paradas. Que nadie dimite del erario público, de los presupuestos, vengan de Madrid, como viene de la Constitución. Eso es otra cuestión aparte. Entonces, desde ahí empiezan las desmotivaciones, de que va a votar, yo fui el otro día a votar. Y me quedé sorprendido porque, si no viene gente. En resumidas cuentas, creo que afortunadamente, muy despacio, pero todavía hay mucha tela que coser. Sobre todo lo de la corrupción, porque lo que no hay derecho es que el político es muy respetable. En Estados Unidos, en Europa, que hay las mismas mafias y grandes lobbies, pero el que la hace la paga, de momento. Pero que yo creo que se debería de el concepto de servicio a la comunidad, como bien ha dicho que no sea un sitio donde un pesebre, un posadero. Tú, ser político desde Roma y Grecia era de tal entidad que como no sirviera, ya sabes, afuera. Entonces yo creo que hay una mala imagen, no son todos, hay buenos y malos, estaría bueno y con ganas de trabajar, pero el político debe de ser el reflejo de la sociedad a la que sirve. Y en ese contexto progresaremos. Yo no les molesto más. Es una reflexión que hago. Bueno, no solo Estados Unidos, es decir, el sistema en Latinoamérica, el sistema de revocación de cargos públicos es normal. Bueno, uno muy conocido, Chávez, tuvo que sufrir un proceso de revocación que ganó por poquito y casi pierde la presidencia porque la oposición le presentó un proceso revocatorio. El otro día se ha vivido en el país de al lado, en Colombia, Bogotá, el alcalde de Bogotá, que dicen que es el segundo hombre más poderoso de Colombia, fue cesado por un puesto administrativo que es el procurador general, que es una especie de procurador general, una especie de fiscal, ¿no? Que tiene 100 y pico cargos públicos cesados antes de que termine sus cargos electos. ¿Por qué? Porque intentó no nacionalizar, sin nacionalizar para dárselo a otra empresa, el servicio de recogida de basura. Aquello fue un desastre. Se le consideró que había cometido un error desde el punto de vista administrativo y se lo cargaron. Eso me parece una exageración, porque no era un cargo de corrupción. De hecho, la justicia lo devolvió a su puesto. Pero tiene...
Pero sí es verdad que pero estaba pendiente de un proceso revocatorio porque los ciudadanos, si cogieron un número de firmas determinado y ponían una excusa, por ejemplo, no haber incumplido su programa electoral, es suficiente para llevarlo a una votación de la ciudadanía para ver si es revocado, antes de que lleguen las elecciones. A mí me parece democrático. En España existe, con los delegados sindicales. Son los únicos cargos electos que son revocables por los elegidos. Y en casi todos los países latinoamericanos existe. Latinoamérica, creo que en Canadá no existe y tal, más el mundo afrancesado o anglosajón, ¿no? Pero de Estados Unidos hacia abajo existe, y en Europa y no sé por qué no se plantea. O sea que claro, hacernos el harakiri, ¿no? Porque cuando llega un cargo público, esto es injusto decirlo, porque la mayoría de la gente que conozco en política está por vocación y se mata, hablaba bien o hablaba mal en su cargo público, pero es verdad que hay personas que es elegido, cogen el acta, y eso, bueno, me quedan 4 años, tengo un margen de 4 años vital, en el que su acción política deja mucho que desear. Contra, pues si los ciudadanos lo perciben, que tengan un instrumento para quitarle el puesto. Y hoy eso es imposible. Está protegido por la Constitución española. Es suyo el acta. Me parece increíble. Una falla del sistema. Sí, perdón, una pregunta, como no le afecta a ninguno de los tres, una cosa que le molesta muchísimo a la gente son los 10.000 aforados. Me gustaría comentar algo de los 10.000 aforados. Algo insólito, es el único país donde existe eso. Antes se comentó que la lucha contra la corrupción no estaba tanto el problema en que se está luchando contra ella, sino que al final no llegan sentencias y eso a la gente le indigna. Y también cuando vemos tantos aforados, cuando vemos que existen unos privilegios judiciales para un tan altísimo, elevado número de personas, evidentemente produce indignación. Ahora, no es por defenderlo, ¿no? También me pongo en la posición de que no exista un mecanismo de defensa para los que están ejerciendo una responsabilidad pública y en el ámbito de la toma de decisiones dentro de la responsabilidad pública, pues puedan tener algún tipo de tratamiento única y exclusivamente en el ámbito de las decisiones que toman como cargo público, algún tipo de tratamiento judicial más garantista del normal, porque también es cierto que están más expuestos a finalmente acabar inmersos en algún procedimiento judicial de lo normal. Lo que no puede pasar es que uno sea aforado y por la condición de serlo, procedimientos anteriores, y tenemos en esta comunidad muchos ejemplos, por procedimientos anteriores de cargos y responsabilidades públicas anteriores, ahora se vea privilegiado con ese tratamiento especial desde el punto de vista judicial, ¿no? Evidentemente es otra de las cuestiones sangrantes desde el punto de vista ético y moral que a los ciudadanos les produce un rechazo y que tenemos que ser capaces de corregir. Por lo menos esa es mi opinión. Hombre, que hayan aforado, a mí que hayan aforado no me preocuparía, sino yo voy un poquito más a lo profundo. Hay verdaderos expertos en la política, y en Canarias tenemos ejemplos, que buscan el aforamiento para escaparse de la justicia, o para que no el juez de turno de primera instancia o en la sala oportuna no los toque, sino que vaya directamente al Supremo. Eso es lo que de verdad es indignante, ¿no? Hay gente experta en aforarse, en buscar el echadero político para que sean intocables, es decir, eso sabemos, nombre y apellido en todas las formaciones políticas, pues esto no es una cuestión de una sigla concreta. Antes hablaba el amigo Hidalgo de la revocación de cargos públicos, ¿no? Yo voy un poco a la dignidad del cargo político. Es que si una persona tiene dignidad en la vida normal, ciudadana, de a pie, cuando encima eres un ejemplo para aquellos que te han votado, para la sociedad, para el cargo que tú estás ostentando, que para muchos nos dignifica, por lo menos lo digo públicamente, a mí me dignifica ser el representante de mis vecinos, de mi municipio. ¿Qué menos que si usted mete, porque yo sí diferencio, errores administrativos del día a día, que eso los comete todo el mundo, en la vida normal cualquiera comete errores y los puede cometer también un cargo político, pero meter la mano en el cajón, eso no. Ahí tiene que haber una dignidad de la persona, y eso inmediatamente es que ahí no debe haber ni estructura de partido, ni aforamientos, ni nada. Es decir, tiene que ser ese representante político. Yo sé que Augusto lo habla
porque bueno, que si la administración, si la justicia tuviera ese engranaje y lo permitiera, pues a lo mejor muchas cuestiones no las estaríamos planteando, sino automáticamente se revocaría a esa persona y a la calle. Pero es que yo creo que eso tiene que dignificar a la clase política, y unas personas, vuelvo a decir lo que dije antes, no todos somos iguales, no todos los que entramos en política somos iguales, y hay quienes hay verdadera vocación y quienes, bueno, entran por otros motivos. Pero es verdad que, es verdad que en España, es una cuestión cultural, no pasa en España solo, bueno, en parte de Italia, en el sur de Europa, el cargo público tiene muy mala prensa. En el norte de Europa, un concejal es una autoridad con una redundancia, autoridad moral impresionante, y las leyes reflejan esto. Es decir, aquí los concejales en España, para que tuvieran un derecho al desempleo cuando perdieron el cargo público, se aprobó hace 5 años. Hace 5 años. En el norte de Europa le dan pensiones para que puedan reinsertarse a la vida laboral, para garantizar que no se quedan anquilosados en el cargo público y hacen de forma autónoma su vida pública, y no dependen de que las empresas de turno les puedan chantajear cuando vuelvan a la vida pública. Es decir, sobre todo en los cargos más locales, ¿no? Es decir, eso existe, aunque las puertas giratorias existen en todos lados. Con el tema del aforamiento, en cualquier caso, esto es curioso porque esto viene de la cultura francesa, es decir, el movimiento girondino, es decir, que la posibilidad de proteger al cargo electo del poder judicial, que no ha sido elegido de forma electa, y no puedan procesar por la acción política a un representante del pueblo, viene de la vida política. Bien, pues es curioso porque creo que en Francia en este momento el único aforado es el que presidente de la República. O sea, porque la vida política demuestra que ya eso no es necesario, es decir, porque los jueces no tienen la capacidad de interferir directamente en la vida de la acción política legislativa, aunque desgraciadamente sigue teniendo mucho que hablar sobre los jueces, ¿no? Sobre cómo actuar sobre ellos y su independencia y demás, ¿no? Pero a la inversa, eso ya no es así. Entonces, ¿por qué está aforado un diputado de un autor? ¿Por qué está aforado 300, 400, 500 señores en las cortes? ¿Por qué? No entiendo. ¿Hay alguna amenaza a su independencia como representante del pueblo por el otro poder judicial? No existe. El aforamiento es absurdo. Y es un refugio, efectivamente, de algunos que se esconden de forma intencionada. Pero es que el objetivo de su existencia se lo cargó los jacobinos, incluso en Francia en su momento, pero es que en Francia actual ni siquiera existe. No sé por qué existe en España. El único país que tiene tantos aforados, yo creo que del mundo. No sé la estadística exacta, pero es el país con más aforados del planeta. Sí, pero ahí es donde Juan Andrés, perdona, que había una pregunta. Había una pregunta antes. ¿Para cuándo una división de poderes del Poder Judicial? ¿Cuándo dejarán los partidos de nombrar los jueces en la cúpula judicial? Porque ahí está la corrupción. Se protegen unos a otros. Pues está muy fácil. El año 85 los socialistas se cargaron la división de poderes, y el Poder Judicial, lo estamos viendo, se juegan entre ellos. Hoy mismo, viendo los resultados de los partidos, Blanco salió ya indultado, salió no sé cuánto, luego en el puesto 10, pues ya lo tienen ustedes de parlamentario europeo. Y hablando del aforado, yo entiendo que sí, que en el ejercicio de su cargo como parlamentario tengan que estar protegidos. Pero un tío que día mangando, vamos a hablar maricote, que lo cogen robando, tiene que estar aforado. Eso es un vulgar ladrón como otro cualquiera. Nada más. ¿Algún comentario? No, hay un debate sobre el Poder Judicial, el modelo español, un modelo distinto a otros países, pero igual que otros muchos, es decir, está subordinado al otro poder, es verdad. Hay países donde son electos incluso parte de los cargos públicos, pero incluso en esos países las altas instancias judiciales son elegidos por el poder legislativo o por el poder ejecutivo, en la medida que es el que es representante de los votos populares. Al final lo importante es saber si los tres poderes emanan de la voluntad popular. Ese, desde el punto de vista abstracto, es lo principal. Entonces, efectivamente, en los años 80 se modificó la ley, que ahora se va a modificar de forma mucho más llamativa, porque se pierden además los porcentajes de contrapesos, y por tanto está más al albur del Ejecutivo que del Legislativo, o sea, lo cual se empeora la situación. Pero yo no veo mal que el Legislativo, es decir, la representación del pueblo con mayoría reforzada, y puedan elegir al Poder Judicial, a la cúpula del poder. Eso es discutible.
Hay otro modelo donde hay elección popular, es decir, jueces, bueno, en Estados Unidos, que hemos hablado mucho de él, hay un sistema en las bajas instancias donde se presentan los jueces y fiscales, tienen carácter electo. Tiene la perversión de que viven al albur también de los vaivenes políticos, ¿no? Y actúan desde el punto de vista de la utilización de la justicia, pues también de ese albur. Todo esto es discutible. A mí lo importante me parece que emane. Una cosa es cierta, que estamos hablando de la transición. El único poder, esto se dice, puede parecer incluso insultante, lo voy a decir, pero el único poder que en realidad no pasó la transición como nosotros, o sea, que no tuvo que jurar la Constitución y demás, fueron las altas instancias de la judicatura, que tienen un instrumento bastante curioso para el acceso a las mismas, ¿no? Bastante endogámico para poder acceder a un puesto de juez, ¿no? Este sistema de examen y demás. Es un sistema, por lo mínimo, curioso en este país. No se tocó esto, no se ha tocado. Ahora se va a tocar, yo creo que de forma errónea, porque lo pone en cuestión incluso todo el mundo, ya sea del ámbito ideológico que sea. Pero bueno, es un elemento de discusión. Evidentemente el Poder Judicial es la gran incógnita de la transición. Y si hay algo poco que no se ha terminado de cerrar, a lo mejor ha sido eso. No, yo decía eso, que a la gente, y una tragedia que tenemos en España, y en Canarias más todavía, es que la gente, independientemente de que no tiene mucha capacidad de análisis, en general no tiene preocupación de analizar, es que no tiene memoria política ninguna. Los acontecimientos de antes de ayer los tenemos todos olvidados. Y ahí sí que tendríamos que hacer un verdadero esfuerzo para mantener viva la memoria histórica de a corto, medio y largo plazo. Y a decir plazo me refiriendo hacia atrás. Hay para mí una cosa también importantísima, que los partidos tenemos que, los que militamos y somos parte y hemos participado, etcétera, tenemos que preocuparnos sobre los principios. Tenemos que revalorizar otra vez los principios básicos diferenciadores, además de las diferentes alternativas, porque existe una realidad, pero hemos ido buscando una manera de ir acortando las cosas. Y yo tuve una experiencia muy importante, yo no pensaba intervenir, pero bueno, voy a contarla porque creo que en el momento que se produjo y cómo se produjo, bueno, pues es ejemplar. Me refiero y me traslado a las primeras políticos de la generación siguiente a la de la transición democrática, que tres políticos de diferentes campos ideológicos y políticos y organizativos y políticos que ocupan cargos de responsabilidad. Está con nosotros Ángel Sabroso, concejal del Ayuntamiento de Las Palmas, previamente alcalde, responsable de movilidad y medio ambiente. No voy a hablar de su biografía política para, digamos, ganar tiempo para poder debatir. A continuación está el alcalde de Galdar, Teodoro Sosa, también Ángel Sabroso del Partido Popular, Teodoro Sosa de Nueva Canarias, con el Bloque Nacionalista Rural integrado en Nueva Canarias, también con su importante trayectoria política y profesional. Y finalmente Augusto Hidalgo, del consejero del Cabildo de Gran Canaria por el Partido Socialista Obrero, ambos, todos los tres nacidos en la década de los 70. Y ahora yo les voy a pedir que cada uno de ellos haga una pequeña exposición y luego pues realizamos un coloquio entre todos, entre ustedes y nosotros, sobre el pasado, el presente y si alguno tiene ganas, el futuro. Para empezar a la exposición le pido a don Augusto Hidalgo, por riguroso orden alfabético, que empiece su exposición. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer evidentemente la invitación a esta Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, y especialmente a don Tomás Vandevalle, la invitación que cuando me la hizo, con lo primero, la visión que tengo basada en recuerdos trufados de una realidad aprendida,
porque de la transición se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, incluso por cuestiones académicas he estudiado mucho de la transición. Es imposible casi disociar lo que uno ha aprendido, lo que uno ha visto por la historia, que de lo que vivió, ¿no? Pero lo cierto es que, aunque yo soy el más viejo de los tres, por poco, pero soy el más viejo de los tres, no tengo conciencia memorística de la transición, eso es una realidad absoluta. No tengo recuerdo en la memoria de la muerte de Franco, no tengo recuerdo de los primeros momentos que caminaron hacia la creación y gestación de la Constitución española, y el único recuerdo real vago, pero que sí mantengo en la memoria, curiosamente, es el que se constata como, o que muchos consideran, el final de esa transición democrática, el elemento final de la transición democrática, que es el del 23F. Es el único elemento, quizá por razones personales. Esto me hace retrotraerme a la realidad personal. Mi padre sí tuvo una implicación política importante en la transición, fue un objeto político a nivel local importante en la transición, en la clandestinidad de la transición, y aunque nunca tuvo el afán de mezclar la realidad personal, de hecho la familia vivimos al margen de su actividad política, siempre lo mantuvo con bastante celo, cosa que yo he intentado repetir en mi vida personal, ¿no? Que no se transfiriera, pero es cierto que uno no podía evitar que en un momento crucial y dramático como aquel que fue el 23F tuviera un efecto en la casa de uno, y eso sí lo tengo en un recuerdo, es decir, es vago, pero sí es cierto que el impacto de aquel golpe de Estado fallido tuvo un efecto personal importante. Evidentemente mi padre había sido el candidato a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria por el Partido Comunista en el 79, yo recuerdo el dejar no poder ir al colegio, aunque creo que el colegio continuó, porque había clases. Uno al estudiar la transición después se da cuenta que no fue tan idílico, fue un momento de tensión importante, donde hubo muertes, donde hubo atentados por la izquierda, por la derecha, donde las tensiones, los extremos intentaron romper hasta el último minuto esa posibilidad de que camináramos hacia una consolidación de un Estado democrático, y que concluyó además, si es verdad que pudiéramos colocar como fecha final ese 23F o las elecciones del año 82, o incluso la dimisión de un gobierno y un posible golpe de Estado, ¿no? Esto, ya digo, que se nos ha llegado a nuestra generación con una perspectiva bastante idílica, de proceso ideal, donde es verdad, los grandes próceres políticos, de posiciones ideológicas totalmente confrontadas, que representan tanto al régimen como a la clandestinidad, eran capaces de ponerse de acuerdo con un elemento fundamental, que era llegar a la democracia, y eso es constatable. Lo que pasa es que, desde la perspectiva, y ya en este momento actual que estamos viviendo, somos una generación que, agradeciendo esa realidad, somos conscientes de que no fuimos partícipes de ella, ¿no? Y este es el otro elemento que quería destacar. Es decir, se configuraron unas reglas del juego democráticas fundamentales para garantizar el mayor periodo de libertades y democracia de este país, sin lugar a dudas, eso nadie lo puede poner en duda, renunciando por parte de responsables políticos que habían tenido un protagonismo en la dictadura, tanto en la clandestinidad como en el gobierno, y después, que además, después cuando llegó la democracia, provocó su desaparición política. Suárez fue un ejemplo, Carrillo fue otro. Si los protagonistas de esas sesiones generaron después que no tuvieron un protagonismo en la democracia posterior que hubieran querido, ¿no? Porque el peso fue el de otros, y sin embargo sí se constituyeron unas reglas de juego democráticas que han tenido perfecta validez hasta ahora, pero que mi generación no creó. Obvio decir que no votamos, no tenemos edad para haber votado esa constitución, no votamos. Yo la primera vez que voté fue en el año 91, en unas elecciones municipales. No participamos en ese proceso desde el punto de vista democrático, lo hemos recibido como herencia. Lo primero que he de agradecerles es el hecho de que me dijera que estaba buscando jóvenes políticos, y le dije, bueno, aceptaba el piropo. Es verdad que los tres somos de los años 70, pero bueno, eso nos coloca en la frontera de los 40, pasados algunos 40 como yo, y lo cual ya uno empieza a agradecer cuando se le coloca ese adjetivo, ¿no? Pero, desde luego, lo segundo, por la oportunidad del momento, aunque es verdad que se estuvo jugando en distintas fechas, a lo mejor el hecho de que se esté produciendo este debate después de estas elecciones, pues generar debate posterior, como estábamos comentando en la antesala de este salón. Pero, desde luego, lo oportuno de la invitación, por dos circunstancias que yo creo que son fundamentales. Primero, bueno, somos la generación llamada el Baby Boom. Somos la generación más numerosa del país, somos los que engrosamos
la pirámide demográfica, y somos una generación que, aunque nació en la transición, no vivió vitalmente esa transición. Somos hijos de la transición, nuestros padres fueron los que vivieron dicha transición, y al mismo tiempo lo estamos debatiendo. Somos la generación que puede empezar a asumir las responsabilidades de esa dirección generacionalmente, ¿no? de este país, y lo hace en un momento de crisis profunda, ¿no? Algunos debaten sobre si estamos en una segunda transición, después quizás entremos en esta cuestión con más detalle, ¿no? Pero por eso digo de la oportunidad de la invitación. Yo, evidentemente, le quería dar dos enfoques a estos primeros 10 minutos. El primero tiene que ser un enfoque de recuerdos escasos, y el segundo quizás que sea lo más interesante, y por lo que hemos venido aquí, que es el darle el enfoque que podemos tener, cuál es la visión personal que tengo sobre el efecto que tuvo esa transición democrática sobre mi generación y sobre lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Que creo que a lo mejor es lo más interesante de lo que podemos discutir o disertar hoy. Hay clases, no se suspendieron las clases, esto es curioso, pero evidentemente yo de repente dejé de ir a clase, veía solamente películas, el recuerdo de solo ver películas en la televisión, que empezaron a suspenderse al día siguiente por la imagen que se empezó a transmitir, pero que fue el día siguiente del intento de golpe de Estado, y el nerviosismo que se diluyó cuando aquella intervención a altas horas el rey, y eso sí lo recuerdo con nitidez, aunque en aquel momento no tuviera especial trascendencia o contexto para mí, pero aquel elemento de distensión en lo personal. Estamos hablando que después tuve conocimiento de que se le estuvo buscando un piso franco a mi padre, y mi padre se negó porque a donde iba con 3 niños y la familia, pero claro, la distensión del comunicado del rey fue determinante, no solo determinante, fue un punto de inflexión incluso para la corona, ¿no? Para poderse conformar como una garantía y estar respaldada además por la sociedad, incluso para aquella parte de la sociedad que la había estado viendo como una posible elemento de transición, incluso de poca duración, y que le consolidó a Juan Carlos I como rey hasta ahora, ¿no? Y que le dio un peso de especial importancia. Aquí tuvo una trascendencia importante. Pero, como digo, esto es la vaga imagen que tiene uno de la transición. Después ya digo, trufada, como decía al principio, de la historia, de lo que ha estudiado, y como todos me imagino, de los documentales de Victoria Prego, ¿no? Supongo que somos el elemento fundamental de la coreografía personal, ¿no? Pero con respecto a lo segundo, que creo que es lo interesante, para ir terminando, pero yo creo que es lo importante, es la percepción que podamos tener al respecto, y qué posibles lecturas podemos tener mi generación de la transición. Es verdad que tenemos la percepción, el primer hecho fundamental y que se repite de forma permanente, es el concepto de la reconciliación nacional. Esto es un elemento que constantemente se nos repite por parte de la generación anterior, y que además nos da una visión casi idílica de la transición.